Tiene el cabello negro y ojos color marrón. Mira siempre de frente con mucha decisión. Con decisión. Crecí en un barrio popular donde no había bibliotecas, tampoco había neveras y había un televisor en el barrio. En los años 70 veíamos el Mundial de Fútbol de México, 20, 25 niños en esa época y los partidos por una ventana. Esa era una gran cosa. Y luego de la ventana nos íbamos a jugar fútbol, terminábamos el partido que jugábamos en la calle, nos tomábamos la calle y empezábamos a leer cómics. Yo crecí con 4 o 5, los más importantes para mí fueron Tarzán, fueron El Fantasma, Calimán, El Santo y Arandú. Para nosotros eran algo espectacular y luego teníamos la opción de oírlos en radionovela a la mayoría, a Calimán, Arandú, Tarzán, y eso era importante y empezamos a conectar lo que leíamos con el cine porque las películas que nos pasaban en matinal de los domingos en el teatro municipal eran justamente de Tarzán, del Santo, de Calimán. Entonces hacíamos como 3 juegos al tiempo: leer el cómic, escuchar en radio y verlo en cine. Creo que ahí yo me entusiasmé con la lectura. De hecho, podría decirlo, yo era el más juicioso de la cuadra en términos de lectura. Yo era muy estudioso e indisciplinado y siempre fui así, o sea, muy juicioso con mis tareas, era muy juicioso con mis lecturas, pero nunca acaté reglas y es un problema que me llevaré hasta el final. Nunca las he acatado y nunca las voy a acatar, sobre todo cuando son injustas, sobre todo cuando vienen de quienes no tienen la legitimidad para ponerlas. Yo crecí con mi mamá, que escasamente estuvo en la escuela, aprendió a leer y firmar, y con mi abuela, que no sabía ni leer ni firmar y le gustaba ir a misa los domingos. Entonces ella me llevaba a misa. Yo no iba a misa, sino que ella me compraba el periódico El Campesino, que lo vendían a la salida de la misa, y yo me sentaba a leerlo mientras ella llegaba de la misa y luego me decía: mijo, léame el periódico. Y yo empezaba mi lectura del periódico. Adicionalmente comprábamos El Tiempo, y esa ya era una afición de mi mamá, comprar El Tiempo. Teníamos lo suficiente para comer, pero siempre tuvimos lo suficiente también para comprar el periódico, y ahí me fui aficionando a las lecturas dominicales. Después pasé al Espectador con el magazine dominical y esas iban siendo mis lecturas. Los libros iban siendo los libros del colegio, la literatura básica, Marquesa de Yolombó, Platero y yo, algunas obras de García Márquez, trozos del Quijote, algo de literatura universal, pero fundamentalmente la literatura me sirvió para llegar a la filosofía. Y poco a poco, a partir de la filosofía, fui escribiendo. Yo en tercero primaria había tenido una experiencia con una profesora que nos ponía a hacer composiciones, que era cuando uno llegaba de vacaciones, decía: ahora escriban lo que hicieron. Y yo me destacaba en eso. Entonces la profesora decía: bueno, Manuel, entonces léanos su composición. Mi composición era muy sencilla porque había uno y otro compañero que habían ido muy lejos a algún lugar de vacaciones, y las vacaciones de uno era que estaba con el gato, las gallinas, los perros, había visitado la finca del vecino y había comido algún postre especial. Eso era más o menos lo que uno tenía, era un descanso distinto. Hoy ya interpretado a las reglas de hoy diría, mi descanso era contemplativo. Tuve la fortuna, como pocos de los jóvenes que estábamos en esa época, de llegar a la universidad, hacer una carrera universitaria, completarla, no casarme mientras estudiaba, no tener hijos. Entonces creo que eso fue muy importante para mi formación y pues claro, ya luego empiezo a tener mi biblioteca, a ir comprando mis libros. Ya la universidad me enseñó a comprar libros, me enseñó a organizar las cosas, a tener unos archivos y bueno, al día de hoy puedo decir que alcancé a tener, estoy en la 3ª biblioteca, muy pequeñita. Mi primera biblioteca fue un cuarto entero, que era un cuarto de discusión con amigos de la universidad, digamos. Luego, en un cambio de habitación, ya tuve una biblioteca mucho más grande, que luego perdí porque fue mal empacada y duró mucho tiempo empacada, de manera que ahí no logré recuperar mayor cosa, y reinicié una nueva biblioteca que yo diría tiene 12 años,
y ya tiene lo estrictamente necesario. Yo creo que sobra 1 o 2 libros que digo, y esto para qué está aquí, pero el resto es un poco lo que he leído, lo que he aprendido a leer nuevamente. Tuve una época de mucha fotocopia, fotocopiaba todos los días libros enteros. Sé que las reglas de pronto no lo permitían, pero nadie nos las había contado en su momento. Y era fotocopia y entregue también. Yo entregaba muchas lecturas a los estudiantes como profesor, fotocopiaba, les llevaba, compraba libros baratos y les regalaba. Bueno, digamos que hacía parte como de esas experiencias de que leer no es solamente en singular, sino que leer es un acto colectivo, es en plural, y no basta con leer, sino que hay que contribuir para que otros lean y sobre todo para que lean con un sentido de interpretación, no con un sentido de consumo, que no hagan la lectura de lo que llama Stanislao Zuleta, del hombre moderno que va a toda velocidad, consume, pero nunca logra interpretar nada. Entonces el trabajo mío como maestro ha sido más como buscar eso. De hecho, me he pedido mis asignaturas de metodología de la investigación, que la hago con estudiantes del segundo semestre, y pues eso me entusiasma mucho porque es como jugar en el papel de contribuir a que otros lean, apoyar a los que leen y estar pendiente como de eso sin desmoralizarse por los que no leen o no quieren leer. Encontré a Julio Verne, que ya era toda la ficción, y el central para mí fue Viaje al centro de la Tierra, luego Viaje a la Luna, el viaje al mundo en 80 días. Entonces era como el mundo de los viajes. Y a partir de ahí pues ya fui llegando como a otras cosas. Un autor importante para mí en la niñez, aunque era en la niñez, fue por ejemplo José María Vargas Vila. Yo no lograba entender muchas cosas, pero me apasionaba la manera como hablaba del amor, de que no hay que enamorarse de la mujer, hay que enamorarse del amor, bueno, una cantidad de cosas que hoy las explicaría seguramente de manera distinta, pero lo que me enseñó fue a leer sin prejuicios. Entonces allí podía entender el significado del papa, del cura, que eran humanos, que no tenían nada distinto, que también cometían pecados y cometían errores, que también había uno que otro con alguna actitud criminal, que los que iban a la misa no siempre se iban al cielo. Bueno, había muchas cosas, pero además había una actitud política crítica todo el tiempo muy interesante. Y otra cosa que yo quisiera resaltar es que yo aprendí a leer y leo no en grandes libros. Lecturas son de libros cortos, de libros pequeñitos. De hecho, yo sé que no es un libro y cualquiera me lo cuestionaría. La Declaración Universal de Derechos Humanos del 48, yo la tengo en el centro de todas mis lecturas hoy. O sea, ese es el libro principal para mí. O sea, no es una Biblia, ni mucho menos, pero es el libro central. Y lo único que tiene son 30 artículos que bien sumado da página y media. Y ese es mi libro fundamental. Y luego, pues la mayoría de los libros centrales para mí son pequeñitos. Un libro que me abrió las puertas al mundo de lo que soy hoy se llama El Manifiesto del Partido Comunista. Pues cuando dice hay un fantasma que recorre Europa, es el fantasma del comunismo, más o menos como que uno voy entendiendo. Y en cada párrafo encontraba unas cosas impresionantes sobre lo que significaba el ser humano, sus luchas, los trabajadores, la fábrica, el capitalismo, bueno, todo eso. Y yo, pues, ¿cómo no puede ser uno marxista después de leer esto? Y entonces yo leí eso de primero, y si alguien me pregunta, digo, yo soy un lector marxista, o sea, leo con un sesgo, leo con un enfoque, trato de interpretar lo que me sirva para ese enfoque, pero también entender lo que no me sirve para poderme cuestionar y buscar cómo lo rebate uno. Y es un libro pequeñito, o sea, ese manifiesto hoy, que no sería el manifiesto del Partido Comunista, sino uno diría, es el manifiesto de la emancipación humana. Pero claro, en su momento había dualidades como hoy todavía, o es liberal o es conservador, o es comunista o no es comunista. Pues en ese momento lo que estaba en auge era eso. Era casi como decir feminismo hoy, pero no necesariamente
feminismo se reduce solamente a las luchas de mujeres en defensa de derechos de mujeres, sino que es una lucha colectiva de sociedad. Entonces en ese momento pasa eso, y claro, cuando uno habla de ese texto, como que la gente ya dice, políticamente ya tomó partido, dice, no, ideológicamente se toma partido, pero hay una construcción ahí de mundo, y ese libro para mí fue muy importante. Y encuentro textos pequeños que han sido muy importantes. Les digo, está el manifiesto del Partido Comunista, está el Principito, está la desobediencia civil, que es otro libro de 30 páginas, 20 páginas, que le cuenta a uno cómo desobedecer a la ley o cómo hacer la resistencia en poquitas palabras. Mary Wollstonecraft para mí fue muy importante. Yo la leí la primera vez cuando tenía unos 15 años y leí La Vindicación de Derechos de las Mujeres al tiempo con La Ciudad de las Damas de Christine de Pizan, y pues como que era el despertar frente a la escuela. Yo me decía, bueno, y así, pero nosotros todavía, yo alcancé a tener hasta tercero bachillerato, tuve mi primer curso mixto. Antes eran los hombres y las mujeres, y entonces como que estaba uno leyendo eso, pero a la vez descubriendo la adolescencia. Entonces eran como muchas cosas, y son libros pequeñitos que han estado ahí. O sea, yo diría, mis grandes textos son libros pequeñitos, y por supuesto ha habido grandes textos que uno consume completos y con toda la delicia. Yo no me he cansado de leer El Capital en su primera etapa, los 3 tomos, y de ahí para adelante me quedé con el tomo 1 y lo leo cada vez que puedo y lo uso cada vez que puedo y vuelvo a él cada vez que puedo. Entonces como que ahí se va uno quedando en eso. Mi biblioteca, yo creo que está emparentada con mi ropa, porque se parece mi ropero a mi biblioteca. Pues he tratado de seguirla con el espíritu marxista. Que yo estudié economía y sin graduarme he estudiado filosofía, he estudiado sociología, y han sido como mis 3 ejes. Y en esos 3 ejes, pues he encontrado que los amarillos son muy de economía. Entonces, digamos, esta serie es muy económica, ¿sí? De hecho, uno va al Fondo de Cultura Económica y uno entra y dice, ¿dónde están los amarillos? Y ahí encuentra todo lo de economía en la feria y en todo lado. Entonces, digamos, estos son como libros clásicos: economía política, valor y capital, economía política, bueno, digamos un poco como esa perspectiva. Los azules tienen mucho de sociología. Entonces, digamos, un libro clave para mí es Economía y Sociedad, de Max Weber. Algunos textos sobre derechos humanos y cristianismo, sobre economía ecológica, desde perspectivas sociológicas. Estos negros están muy puestos en temas de estética, en términos de política, y yo diría en términos de resistencias. Son como los textos generales. Si uno cogiera por aquí, bueno, digamos, este se llama, era como lo que son más importantes para mí. Por ejemplo, Lipoyevsky, que es la estetización del mundo, que es el autor que habla de la sociedad del vacío. Estamos en un mundo de vacío hoy, donde prácticamente todo parece perdido desde la psicología. Luego está Falsborda. Este es su primer texto de trabajo que él hace, que es sobre el hombre y la tierra en Boyacá. Digamos, su gran primera obra de investigación social la hace en Boyacá. Hay algo de Heidegger también ahí. Los verdes tienen una asociación muy ecológica, curiosamente. No sé de dónde sale, pero aquí encuentra uno rápidamente, por ejemplo, análisis de la problemática ambiental, interpretación de la problemática ambiental, economía ecológica. Estos azules allá son una continuidad de sociología y derecho. Digamos, esos entran un poquito más en la vida del derecho, los azules que están allá. Estos están muy en la línea de derechos humanos, de teorías de derechos humanos. O sea, que los derechos humanos han venido usando un rojo que va como hacia violetas y morados. De hecho, mis libros sobre derechos humanos todos los he hecho con esos colores, unas perspectivas de morados y de violetas.
Y los blancos tienen mucho de filosofía. Digamos, por allá en los blancos se encuentra uno a Foucault, a Deleuze, a Lyotard. A mí no me queda fácil hoy si alguien me dice, ¿y cuál es su disciplina de trabajo? Yo digo, hoy centro todo en derechos humanos, pero para hablar de eso necesito seguir leyendo economía, sociología, filosofía, mujeres, literatura. O sea, no tengo una perspectiva disciplinar, digamos. Y aquí de pronto yo diría, aquí está la colección de pequeños. Aquí tengo el más número grande, voy a intentar sacar algunos. Este es el manifiesto. Y eso ya está desbaratado por todo lado. Tiene leídas cosas. Ha hecho de la dignidad personal un simple valor de cambio, ha sustituido las numerosas libertades y escrituras y adquiridas por la única y desalmada libertad de comercio. Esto es escrito en 1800 y tantos y está hablando de lo que ha hecho el capitalismo con la dignidad hoy, una mercancía. Entonces dice, ¿cómo no va a querer uno ese tipo de libros? Antígona para mí fue muy importante, por ejemplo, de Sófocles. O sea, yo aprendí un poco de teatro, de hecho participé en algunas clases de teatro, tuve grupo de teatro, escribí sobre teatro, pensé teatro, viví teatro, teníamos grupo de teatro, inicié mi vida profesoral con grupo de teatro, entonces digamos que hay un espacio grande. Clausewitz, que lo uso en términos de guerra, Bertrand Russell sobre la felicidad, Foucault sobre el sujeto del poder. Este librito, por ejemplo, es muy importante para mí, que se llama Ecología y Libertad, de André Gorz, y que es un clásico que le permite a uno entrar desde la economía a la ecología y desde la ecología a los derechos ambientales, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ahí no sabría si él está haciendo filosofía, está haciendo política o está haciendo economía. Digamos que son libros de esa característica interdisciplinaria. Por aquí tengo más de Carlos Marx, los manuscritos del 48, la acumulación originaria. Entro con Giorgio Agamben, por ejemplo, este librito para mí es muy importante. Bueno, no es este se llama Ninfas, el que es más importante lo tengo por aquí, que es lo que queda de Auschwitz, que es todo el trabajo del archivo, de la gente que pudo hablar después de haber salido de los campos de concentración, de Foucault, de Deleuze. Este también ha sido muy importante para mí, que es el Rizoma. O sea, son libros que tienen una cantidad de lecturas, o sea, en una lectura lo subrayo con negro, en otro con azul, en otra con azul y negro. Yo escribo en los libros, yo sé que esa es una cosa terrible, por eso nunca mi libro por estar en una biblioteca pública, pero es eso, o sea, yo termino haciendo mis anotaciones ahí mismo. Y este es el libro de la desobediencia civil, que ha sido muy importante para mis clases. De ahí he sacado conferencias, sí, cosas, pues son textos pequeñitos. En esta universidad le debo parte de mi vida académica a 3 profesores. Primero se llama Germán Villate. Germán Villate me enseñó a leer literatura. Con Germán Villate yo encontré a Germán Hess. Germán Hess, creo que lo pude leer completo. Yo empecé con El lobo estepario y ahí me quedé, y ha sido uno de los 5 libros fundamentales para mi formación. Ahí llegó Calimán, ahí llegó Siddhartha, ahí llegó todo el mundo, y ahí me convertí yo un poco en el yo que tengo. Luego, Germán nos daba libros, y había un grupo que trabajábamos con él, Amado Guerrero, es otro estudiante, compañero mío, estudiábamos economía, y Amado iba más por la historia, yo iba más por la literatura. Yo en ese momento escribía, era poeta, y entonces era uno de los 3 poetas oficiales de la universidad, pero desde la perspectiva de estudiantes. Y teníamos una revista que se llamaba Albatros, que era una revista de economía, y escribíamos sobre política, sobre literatura, sobre todo. Era una de las grandes publicaciones que teníamos. Duró muy poco, pero fue muy bien hecha, le gustaba a muchos públicos, no solamente a un público universitario. Y el segundo fue Edgar Torres, profesor de filosofía, Edgar Torres Cárdenas, y con él aprendimos teatro. Él escribía, leía, empezamos a trabajar otro tipo de teatro. Nosotros trabajamos teatro del absurdo,
el teatro que trabajaba la universidad en ese momento era más el teatro político, entonces estaba el teatro La Trama, que era el grupo oficial de la universidad, y el nuestro que se llamaba el grupo El Hojarasquín. Y trabajamos especialmente a Harold Pinter, hicimos varias obras. Yo nunca pude meterme en la novela, la verdad, ni como lector ni como escritor. He leído muchas novelas, pero no fue un género que me llamara mucho la atención. Y, y bueno, yo diría que terminó mi vida en ese campo con Pablo Neruda, que lo llevamos a teatro, lo convertimos en parte nuestra. El libro El Canto General para mí fue muy, muy significativo, de los libros que más he querido, ese lo perdí, porque me regalaron una edición y me la habían firmado todos mis amigos de la época. Entonces había unos 200 firmas porque yo era un poeta especial de la época. Entonces me hicieron un homenaje especial porque me gané un concurso departamental de poesía. De ahí salió mi primer libro que se llamó Silabario de Silencios, que era un libro de poesía. Leí, sigo leyendo a Machado y fundamentalmente pues a Miguel Hernández, que recoge muchísimo de la época de la Guerra Civil Española. Creo que una de las 5 canciones que más he escuchado en mi vida se llama La Nana de las Cebollas, de Joan Manuel Serrat. Y la escuchaba y leía el verso y entonces la historia de cómo su mujer en los campos de cebolla, mientras él está preso, lo único que tiene para aumentar a su hijo es la leche y la cebolla. Entonces como todo eso se juntaba ahí y iba juntando pues música, poesía. Entonces a partir de esa literatura fuimos llegando a Serrat, fuimos llegando a Sabina, fuimos llegando como a todos los de la época y de América Latina, pues que lo más rico está en esa combinación música y poesía. Pues, digamos a Violeta Parra, a Jorge Cafrune, a la gente que estaba ahí, a Inti Limani, a Quilapayún, bueno, a los grupos de la América rebelde, que la mayoría para nosotros era importante y para mí era importante la música con historia de sus autores. Entonces Jorge Cafrún pues fue uno de los grandes desterrados. Canta Samba de mi esperanza, que es como la esperanza cuando empieza la dictadura, cuando empieza la época difícil, y así cada uno, ¿no? Una mujer morena, resuelta en luna. Un café importantísimo era el de Abel. Abel tenía una salita donde se podía beber, donde se podía tomar café, y pues ellos siempre tuvieron una de las bibliotecas más grandes de Boyacá y seguramente de este país. O sea, ellos venían de España, venían de una tradición de cultura distinta. Entonces su madre era médica en la universidad, su padre era un intelectual. Entonces digamos que Abel siempre estaba ocupando un centro. Y había otro con Abel en dimensiones distintas, que era Fabio Ocampo, hermano de Javier Ocampo. Yo creo que la segunda biblioteca que yo haya conocido después de la de Abel, muy grande, muy bien hecha, de muchos millones de pesos invertidos, cuando los millones valían mucho, era la de Fabio Ocampo. Y el tercero dentro de la lista fue Enrique Medina. Con Enrique Medina tuve muy poca relación, pero fue muy buena. Fueron pocas veces que hablé con él, yo diría, nunca hablé más allá de 8 o 10 veces. Con Germán hablé 5,000, sí, pero eran unas charlas muy enriquecedoras, sobre todo porque yo diría, si algo le encontré yo a Enrique era la capacidad de fundir la ficción con la realidad y hacer ver la realidad a través de la ficción. O sea, nos contaba de sus poco de sus experiencias casi que estelares, el papel de los astros y la literatura, y era pues un humanista de tiempo completo. Con algo muy importante para esta universidad, es que no tuvo título universitario, y fue profesor de esta universidad mucho tiempo. Bueno, yo creo que
Yo diría de la música, yo soy de esa generación que se formó y que puso al centro no solamente para la música, sino para la vida a Sandro de América. Yo creo que nosotros aprendemos un poco a peinarnos como Sandro, a vestirnos como Sandro, a hacer payasadas como Sandro, a ser como Sandro. Yo siempre he tenido el pelo largo y un poco así, entonces a partir de Sandro va llegando, porque Sandro creo que nos conectaba como entre el rock y la balada. Y en esa generación donde yo empiezo a entender el mundo, había una emisora que se llamaba Radio Tequendama. Y Radio Tequendama tenía un programa que se llamaba El Patico Discotequero. Y todo el mundo, todos los jóvenes andábamos pendientes del top del Patico Discotequero. Entonces ahí nos iba, por ahí iba entrando John Lennon, por ahí iba entrando el rock, pero por ahí iba entrando Sandro. Ese es mi amigo el Puma, dueño del corazón de todas las mujeres que sueñan con su amor. Ese es mi amigo el Puma, dueño del corazón de todas las mujeres que sueñan con